zinegotzianago orain izquierda-eskerraren ordez, eta, bueno, izquierda-eskerraren usteko koalizioa dela, aurkezleak edo jardunaldi hauek antolatzen dutenen artekoak. Eta, bueno, Joseba Ezeolatza egon behar zuen hemen, nik uste dut gehiago ezagutzen dela bera ni baino ezin zuen eta eskatu dit mesedez etortzeko, gustu handiz hartu dut erronka hau, ikasteko hori dagoelako debateetan. Eta, bueno, pasatuko naiz pixka bat denbora jarraian doalako erderaz aurkeztera eta gure hizlariak aurkeztera. Buenos días a todos, soy Edurne Eguino, soy concejala de Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Pamplona, vengo en orden, soy concejala de Izquierda Esquerra, que es una coalición, sabéis, que se ha montado en Navarra con muchos de los representantes de quien organiza estos debates. Yo creo que como organizadores de este debate somos muy conscientes del espacio central en la sociedad que estamos ocupando ahora mismo, entendiendo por central entre los dos extremos a la hora de hablar de los temas con los que vamos a hablar hoy. Es un espacio realmente difícil de ocupar, porque nos dan por todos los lados, pero también es esencial a la hora de avanzar y a la hora de marcar caminos por donde hay que ir. Y yo creo que desde luego la charla de esta mañana ha sido una prueba de ello. La siguiente, con dos expertos en el tema que nos ocupa en esta mesa, que tengo a mi izquierda y derecha, pues será también otro ejemplo de ello, ¿no? Vamos a hablar en esta mesa del terrorismo de Estado, una visión crítica sobre el terrorismo de Estado, algo que hay que hacer, que el Estado mismo debería hacer, para tratar primero de aclarar las casi 200, el hecho de que ni se sepa cuántas son las víctimas del terrorismo del Estado, que no se haya fijado la investigación hasta ese punto, creo que dice mucho de la falta de interés que ha habido en ese sentido. Y nos van a hablar sobre ese tema en principio Rafael Sainz de Rozas. Ambos dos son profesores de Derecho Penal, uno en cada universidad. Y Rafael, yo creo que trabaja también en el Ararteko, en la oficina de relación con los presos, creo, si no de justicia. Les voy a invitar a ellos mismos también a presentarse un poco más si es que les parece adecuado de cara a avanzar en su charla. Y yo creo que ambos dos van a hacer una visión que complemente un poco y que nos introduzca de lleno en lo que es la visión. Xavi Echevarría, yo creo que él también tiene mucha experiencia en estas cosas, ha escrito mucho sobre el tema. Es miembro, aparte de profesor de Derecho Penal, miembro de Salaqueta, que es una organización, como sabéis, que está plenamente implicada en los derechos de las personas presas, en su reinserción social. Y sin más, simplemente avisarles de que 25 minutos cada uno. Vamos a hacer después un debate parecido al de la mesa anterior, yo creo que es mucho más centrado, ¿no? Es decir, que invitaré a las personas asistentes a preguntar uno detrás de otro lo que sea y haremos una especie de todo el tiempo que nos ocupe. Así que adelante, Rafael. Muchas gracias. Veréis en el programa hay dos puntos previstos para mi aportación. Está el terrorismo de Estado y tortura, responsabilidad del Poder Ejecutivo, reacción del Poder Judicial. Luego, respuesta democrática frente al apoyo político y social a la violencia y la idea del derecho penal del enemigo. Los voy a mezclar y de hecho voy a empezar con el segundo. No creo que las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de la lucha antiterrorista sean ajenas o se pueden analizar al margen del análisis de cuál es la respuesta democrática, porque son precisamente las fallas en la respuesta del Estado social y democrático de derecho ante el terrorismo y ese análisis de en qué clave se establece el conflicto, como creo yo que desde el derecho se puede arrojar alguna luz sobre en dónde ha fallado el sistema y por dónde deberían ir las cosas para en este nuevo escenario pues, irlas corrigiendo. El paradigma, por supuesto, que se debe adoptar, el modelo para analizar y para hacer propuestas es el de los derechos humanos. Por lo tanto, lo que yo os propongo es analizarlo primero, derechos humanos y lucha antiterrorista,
desde ahí ver en qué aspectos se ha manifestado esto del derecho penal del enemigo, eso cómo entronca dentro de una política criminal más general, que va mucho más allá de la lucha contra el terrorismo y que no es de ninguna manera exclusiva del contexto español, y desde ahí veremos cuál ha sido el problema de la tortura, el problema de la incomunicación, y en cuanto a las soluciones a nivel penitenciario, es algo que ya entroncará con lo que entiendo Xavi, pues de qué forma veo el cumplimiento de los requisitos excepcionales que la legislación española propone para la reinserción por la vía de terceros grados, de prisiones atenuadas, de libertades condicionales, de permisos o de excarcelaciones por enfermedad. Esos requisitos especiales que como consecuencia de la legislación penal excepcional pesan sobre los presos de ETA y suponen un factor que condiciona el proceso de paz. Este es el esquema. Por lo tanto, empezando con la idea de derechos humanos, lucha antiterrorista, frente al denunciado, lo que pudiera sugerir el enunciado de respuesta democrática frente al apoyo social, como vía de enfrentarse a la humillación a las víctimas, o pone aquí el Viet Anjarray del Terror de Sal, no sé quién se le ocurrió la idea esta, pero bueno, es sugerente porque es como yo no lo veo. Es decir, si hay que... Me da una herramienta para introducir la idea de que el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo no es una vía de enfrentarse a la estrategia de la izquierda abertzale, de eliminación a las víctimas finales. Es una cuestión de coherencia, es una cuestión de que no tiene sentido defender la democracia por métodos no democráticos. Esta es la cuestión. La ética de los derechos humanos no se puede relativizar. Cada uno de ellos ha de ser respetado y salvaguardado específica individualmente y no pueden ser objeto de prestaciones o contraprestaciones que supediten su defensa, la defensa de los derechos, a las circunstancias del momento. Esto no es algo exclusivo de la institución en la que trabajo, de la Defensoría del Pueblo, es algo que ha sido parte del discurso de Gesto por la Paz, de tantos grupos como han estado denunciando con energía la acción de ETA desde la defensa de los derechos humanos. Pero desde este principio hemos de partir para criticar una tendencia, como digo, no solamente observable en nuestro país, sino en todos los de nuestro entorno jurídico-político desde hace 15 a 20 años. Es una especie de revolución silenciosa que, en relación con determinados delitos, no solamente los del terrorismo, introduce una nueva percepción de la persona sobre la que recae el peso de la ley penal, hasta acabar viendo en ella alguien ajeno a la sociedad. El derecho penal, en el sentido garantista, en el sentido de esa constitución negativa, ese reconocimiento de los derechos de la persona que es acusada de un delito frente al poder punitivo del Estado, deja de serlo en la medida en que vemos en el acusado de determinados delitos alguien ajeno a la sociedad, alguien que es el enemigo de la sociedad. Y por lo tanto, el derecho penal garantista, el derecho penal tradicional, estaría pensado por parte de la sociedad para aquellos de sus miembros que pueden cometer un delito. En la medida en que no lo eres, que eres un enemigo de la sociedad, estos principios, estas garantías, estas limitaciones de la capacidad permisiva del Estado, que reconocemos que tiene esa legitimidad el Estado para ejercerla en defensa de los valores básicos de la convivencia, que esto es lo que legitima el derecho penal, pues decae. Y entonces el derecho penal es otra cosa. El mismo Tribunal Constitucional hace referencia a esto cuando dice que la pretensión de asegurar a ultranza mediante controles preventivos, mediante la rebaja de las garantías, la seguridad del Estado constitucional, pone muy en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional. Por tanto, cuando hablamos de la necesidad de acabar con la excepcionalidad en esta materia, en el tratamiento penal de los delitos del terrorismo, cuando animamos a los poderes públicos a hacerlo, no es porque creamos que es que ahora que ha desaparecido la acción de ETA, ya estamos en la... Intentaré a ver si puedo acabar para las 12, para que haya ese tiempo al debate que estaba previsto. Yo creo que dada la cualificación del auditorio va a ser lo más interesante. Antes de que fallezca nadie por la aire acondicionado, pues
podamos hacer el descanso y no haya que lamentar víctimas de la isla. Y nada, gracias también a Galo y a Rafa por sus intervenciones y a partir de las cuales voy a intentar continuar. Bueno, tranquilos, no por esto me voy a extender más. Que lo era apagado. Bueno, sigo un poco donde lo dejaba Rafa. Me pedían que hablara de la reinserción, de la política penitenciaria, de esto que se ha denominado la vía Nanclares, y bueno, desde la prudencia y la humildad de conocer esto desde una posición o marginal, o bueno, pues intentaré aportar mi visión y mi opinión para someterla al debate. Hablamos de reinserción, ha salido ya la palabra reinserción. ¿Qué queremos decir con esto de reinserción? Reinserción, digamos, reincorporarse a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. Yo creo que sería una definición admisible y válida. La idea de que esto nos sitúa dentro de un marco legal, por todos conocido, el artículo 25 de la Constitución, la legislación que desarrolla, la reeducación, por utilizar la terminología constitucional, reeducación y reinserción social, que, en contra de cómo lo solemos manejar a veces, no es un derecho, no está reconocido jurídicamente como un derecho. No tenemos un derecho a la reinserción. Pero, por contra, sí que existe, y yo simplemente recalcarlo, porque que no sea un derecho no significa que no sea cierto lo contrario, sí es una obligación de los poderes públicos poner los medios para que la reeducación y reinserción social sean posibles. Y desde luego, no poner aquellos que la hacen imposible, ¿no? Como en mi opinión, la cadena perpetua o la pena de 40 años, ¿no? Que en mi opinión son contrarias al mandato, a la obligación de los poderes públicos de dar una esperanza de reinserción social a las personas. Por tanto, existe esta obligación, no solo de reinserción, sino que hablamos de reeducación, en un término quizás ya un poco anticuado y con unas resonancias que no podríamos quizás admitir hoy día, y que desde luego, bueno, rehabilitación, reeducación, nos entendemos sin caer en el problema de las palabras, poner los medios para que una persona vuelva a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. Ese es el tema. Y a cada una de las personas que pasan por una medida privativa de libertad, los medios, las posibilidades, la oferta de mecanismos para llegar a volver a reincorporarse a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir, pues serán distintos. Obviamente, en el ámbito de la delincuencia de convicción, que podríamos englobar a los puestos de violencia terrorista dentro de la delincuencia de convicción, pues nos encontramos claramente con los límites a esa labor reeducadora propios de la libertad de conciencia. Claramente, no se trata de cambiar la conciencia de las personas, solo de que vuelvan a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. No se trata de que sean ciudadanos ejemplares, que reciban premios de la paz, nada de esto. Solo que vuelvan a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. Otra cosa son las exigencias políticas que tengamos para las personas que han practicado activamente la violencia terrorista o de otro tipo, etc. Eso es una cosa. Pero la exigencia jurídica es volver a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir. Claro, la labor de la institución penitenciaria y del Estado en esta materia con las personas condenadas, presas por terrorismo, no es solo esta, porque también tiene declarada la jurisprudencia constitucional que la reinserción no es el único, la reeducación y reinserción, o también hablamos de resocialización, no es el único fin de las penas, sino que hay otros fines que las legitiman, ¿de acuerdo? Retribución, las formas de prevención general, no vamos a profundizar en estas cuestiones, pero, por decirlo de una manera coloquial, hasta con cierto humor, es decir, que el preso sufra un mínimo de pena. Esto es así.
Esto es así. Es decir, una persona condenada a 30 años, a los 5 años, no puede salir de prisión, no puede ser. Es decir, no puede haber una impunidad en ese sentido de que no se sufra un mínimo de castigo. Y evidentemente voy a sostener tesis reduccionistas, pero desde una perspectiva de prevención general y derechos de las víctimas y de reconocimiento de la verdad, etcétera, etcétera, yo creo que es claro que quien ha cometido delitos tiene que cumplir una parte relevante de su pena y no puede ser de otra forma. Es decir, que hay que situar esto también en su contexto. Y en ese sentido, yo iba a comentar también lo que decía Rafa, y yo creo que es evidente, estamos desde hace casi 2 años en un cambio de escenario que se va consolidando, en el que la posibilidad de que vuelva a haber violencia de ETA pues se va reduciendo, yo creo, cada vez más, ¿no? Y esperemos que se consolide definitivamente en el futuro. Y eso, para estas cuestiones, significa, como bien decía Rafa, que en muchos de los mecanismos que existen para la reinserción de las personas, como el tercer grado de la libertad condicional, tiene que haber un informe pronóstico favorable de reinserción. Es decir, un informe pronóstico favorable de que una persona no va a eludir el cumplimiento de su pena y no va a reincidir. Y hombre, parece claro que una vez que ETA va pues consolidando su final, este juicio de peligrosidad automáticamente desciende. Y en contra de lo que decía Rafa, sí está en los últimos 2 meses apareciendo en decisiones de la Audiencia Nacional el que el juicio de peligrosidad ha variado y está apareciendo expresamente en este verano último mes, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que este cambio de escenario nos tiene que llevar también a otro cambio de paradigma. La cuestión de los presos ya no forma parte de la política antiterrorista, vuelve a formar parte de la política penitenciaria. O sea, ¿qué hacemos con los presos? Ya no es una cuestión de cómo luchamos contra el terrorismo, sino que ahora ya es solo política penitenciaria, o debería ser solo política penitenciaria, y regirse por ese marco legal, esos principios a los que me refiero. Y quizás en este marco se sitúa lo que se ha denominado la vía Nanclares. Yo lo hago con cierto retraimiento, intentar definir qué es esto de la vía Nanclares, porque había otras personas que podrían hablar de ello con mucha más autoridad que yo, pero la vía Nanclares, yo entiendo, yo interpreto, la conclusión a la que yo he llegado es que se trata en un momento de una decisión de la Dirección General de establecer unas diferenciaciones entre presos, no dar el mismo tratamiento a todas las personas presas por delito de terrorismo, sino una política de destinos, de traslados diferente, entre las cuales supuso a algunas personas trasladarlas a Nanclares, ¿de acuerdo?, de una forma más cercana, y también juntas con la idea de promover y otros traslados a otras prisiones, como Zuera, Villabona, para tratar de provocar una evolución hacia la reinserción de personas que ya habían manifestado que ya estaban en ese proceso, y entiendo que básicamente eso es lo que conocemos por vía Nanclares. Otras cosas que vienen sucediendo, en otra reunión hace poco lo comentábamos Rafa y yo, ¿no?, que a veces identificar un poco el tema de la vía Nanclares con esto de los encuentros restaurativos individuales entre exmiembros de ETA y víctimas de ETA. Esto nunca ha formado parte de la vía Nanclares, en el sentido, es decir, esto es un accidente dentro de cuando se planteó el tema de los encuentros directos individuales entre víctimas de ETA y exmiembros de ETA. Digamos que de los victimarios que han participado en los encuentros, unos son de la vía Nanclares y otros no, y todos de los que están en lo que se denomina la vía Nanclares no han participado en encuentros. Es decir, que no es participar en encuentros individuales, no es una exigencia que se les ha puesto para acceder a medidas de reinserción. Eso nunca ha sido así. Tanto eso no forma parte, así lo interpreto yo, de la vía Nanclares, ¿de acuerdo? Es algo que vino de esa manera. Otro tema puede ser, aunque también surgió a posteriori de cuando quienes lo hicieron diseñaron y empezaron a poner en marcha esto de la vía Nanclares,
es aquel tema en el que tuve la suerte, el privilegio de participar, que fueron los talleres en el centro penitenciario de Nanclares. Y una persona más también participó aquí y yo creo que fue una experiencia muy buena a la que luego haré una referencia. En este ámbito de qué hacemos con la política penitenciaria, con esta idea de la reeducación y reinserción sin renunciar a otras finalidades que también tienen las condenas en este concreto materia de terrorismo, una cuestión de la que se puede hablar es de los problemas y luego terminaré con una idea como de propuestas o claves. Problemas, lo decía bien Rafa, el marco legal que actualmente tenemos en esta materia, la legislación penitenciaria excepcional que hoy día tenemos. En la historia de la lucha contra el terrorismo de ETA hemos conocido desde los consejos de guerra y las penas de muerte, ¿no?, el código del 73, el código del 95 y la ley orgánica 7/2003, muy importante desde donde hablamos hoy, 2013. Hemos conocido un endurecimiento de las formas de ejecución de las penas según iba habiendo menos personas condenadas. Yo esto es un dato importante a tener en cuenta para juzgar esa evolución. Según el terrorismo iba siendo más débil, sin embargo las condiciones de cumplimiento de las condenas iban siendo más estrictas. Esto plantea unos problemas de transitoriedad que decimos que yo creo que es importante tener en cuenta. Es decir, hay personas presas hoy día por hechos cometidos antes del año 96, es decir, antes del Código del 95, por tanto que están sometidas a una legislación. Hay otras que cometieron sus delitos entre el año 96 y 2003 y están sometidas a una legislación. Y hay algunas otras, poquitas, que están por hechos cometidos a partir del 2003. Y por tanto, el marco legal al que está sometido el proceso de reinserción de cada persona es diferente, es parcialmente diferente en función del momento en el que cometió el delito. Esto es algo importante a tener en cuenta en la práctica a la hora de concretar planes respecto a itinerarios de inserción de las personas. Sí hay una cuestión que se introdujo en el año 2003, pero que sí se aplica retroactivamente, y lo pongo entre comillas porque no sería estrictamente correcto decir esto retroactivamente, que son las condiciones para acceder al régimen abierto y a la libertad condicional. En cuanto al informe pronóstico, en concreto me refiero al artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, también al 90 del Código Penal, pero bueno, viene a decir lo mismo. Lo que comentaba Rafa del periodo de seguridad, eso no se aplica a hechos cometidos antes del 2003. El periodo de seguridad no era igual en el 2003 que hasta el 2010, por otra parte, que no he comentado Rafa en el 2010 porque no es importante, pero bueno. Pero sí se está aplicando el 72.6, es decir, que exige el tema del rechazo a la violencia. Es decir, una cuestión en parte actitudinal. Exige la petición de perdón. Y exige la colaboración con las autoridades para evitar hechos delictivos o para esclarecer las responsabilidades de hechos delictivos pasados, para poner fin al terrorismo. Y aquí sí que se plantean, yo creo, problemas importantes desde el punto de vista de los límites de la libertad de conciencia, por un lado. ¿Es el perdón exigible cuando decimos que reeducación y reinserción es la posibilidad de volver a la vida social en libertad en condiciones de no volver a delinquir? Para garantizar que no se va a volver a delinquir es necesario pedir perdón. ¿Entra esto en el ámbito de lo moral, en lo que el Estado no debe entrar conforme al derecho que tenemos a la libertad de conciencia? Yo creo que sí, pero está en la ley y se está exigiendo y se va a exigir. Y a los de la vía Nanclares, que por decirlo así están tan avanzados en este terreno, no se les están concediendo por la administración penitenciaria muchas cosas, imaginemos a otros que les queda años luz de evolución para llegar a algunos sitios.
El tema de la colaboración también en la práctica está siendo importante, entre otras cosas porque otro de los problemas que destacaría hoy mismo en este terreno es en sí la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en sí se puede calificar como un problema, las interpretaciones que están haciendo de determinadas cosas. Están exigiendo la delación, es decir, para entrar en tercer grado de libertad condicional hay que haber delatado, o por lo menos no haber dado la impresión cuando te llamaron a declarar que no querías delatar. Es decir, que si el fiscal se ha quedado en la idea de que tú sabías pero no estás queriendo decir, o se ha quedado con la idea de que has dicho lo que sabías, entonces en un caso sí puedes acceder al tercer grado de libertad condicional, en otro caso no. Yo creo que no hay que hablar mucho más de la inseguridad jurídica de esto, la inseguridad en la aplicación y, por otro lado, ya desde el punto de vista de principios, a ver, que por ejemplo, en el ámbito del narcotráfico, al que colabora ayudando a desarmar una organización de tráfico, se le rebaje la pena, es algo que existe desde siempre en este y en otros terrenos, y además es comprensible porque es un intento de conseguir un objetivo de evitar delitos, desmontar organizaciones, premiando a quien confiesa, ayuda, etc. Correcto. Pero es que esto es otra cosa, es decir, que para salir hay que delatar. ¿Qué tiene que ver esto con volver a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir? Yo creo que poco. Bien, se podrían decir más cosas, luego igual puede salir. Otro temilla del que me pedían que se hablase, este tema de la libertad condicional y lo de que hay muchos presos que han cumplido su condena y que están en la cárcel. A ver, este es el mito de toda la vida de la izquierda abertzale. Hay personas que han cumplido su condena porque han cumplido las 3/4 partes y siguen en prisión. A ver, esto es tan falso como lo de que si te caen menos de 2 años no entras y que si tienes más de 70 años no entras. Son falsos, ¿vale? Se puede entrar a la cárcel con más de 70 años y se puede entrar a la cárcel con menos de 2 años de condena, ¿vale? Digo, pues si alguien tiene malas ideas, no os creáis lo mismo. Y no os creáis lo de las 3/4 partes. A mí me da mucha pena que el texto este del Foro Social recoja ahí, ¿no? Las recomendaciones del Foro Social hayan recogido acríticamente esta idea de que hay personas condenadas que están en prisión. No hay personas condenadas, que hayan cumplido su condena y estén en prisión. Uno no tiene derecho a salir en libertad condicional a las 3/4 partes. Además de eso, hace falta otros requisitos, entre ellos un informe pronóstico favorable de reinserción. Es decir, a una persona que está en prisión y que sabes que el día que ponga el pie en la calle la va a volver a liar, pues no se le da la libertad condicional. Es de una evidencia que no creo que haga falta explicarlo. Entonces ese mito que circula por ahí. El tema de los presos con enfermedades graves, con padecimientos incurables, ya lo ha comentado Rafa. Yo creo que a partir de hay 2 supuestos, ¿no? El de las enfermedades graves incurables y aquellas enfermedades graves incurables en las que además hay un peligro patente para la vida, y yo creo que hay la sentencia, el auto de la Audiencia Nacional del caso de Uribe Etxebarria Bolinaga, del que era ponente Ramón Sáez, yo creo que lo explica muy claramente. Patente, peligro para la vida no significa terminal. No, patente no es inminente. Patente es patente, manifiesto, claro, grave. Si una cosa es que una persona sufre una enfermedad grave incurable y por humanidad no queremos que viva en prisión, pero eso sigue exigiendo un informe favorable de reinserción social. Y otra cosa es el peligro patente para la vida, ¿vale? Luego ya es una cuestión médica también de cuándo se valora que ese peligro existe, no existe, cuándo se valora que la permanencia en prisión empeora el pronóstico vital, etcétera. Ya son cuestiones, yo diría, técnicas del ámbito de la medicina, pero yo creo que jurídicamente el tema está más o menos claro. Ya. Pues ahora voy ya en plan telegrama, entonces. Más problemas para el tema de la reinserción. Yo también ya lo he dicho alguna otra vez.
los presos siguen militarizados, es decir, ETA militar ha renunciado a su planteamiento militar, pero los únicos que siguen militarizados, aprietan las filas y aquí no se mueva nadie, son los presos. Y esto es un problema serio. Es decir, los cantos de sirena de amnistías y de justicias transicionales que van a significar que nos olvidemos de determinados principios del derecho penal, etc., eso no va a existir y sería conveniente que se dejara claro y que no se anduviera enredando. Yo creo que el hecho de que los presos ahora mismo estén en una situación un poco rehenes de todo el mundo, como una especie de moneda de cambio en el proceso de disolución de ETA, creo que es importante, pues no solo hablamos de 400 presos en España, 700 incluyendo Francia, porque hablamos de miles de familiares y amigos, ¿no? Si sumamos los familiares y amigos de cada uno, hablamos de miles de personas, y yo creo que es un elemento importante. Otro problema, el tema de la dispersión. No creo que haya que entrar en el debate concentración-dispersión, pero sí en que sería inteligente una política de destinos diferente. Otro problema yo creo que es el tema de la indefinición política del gobierno actual. No se definen en esta materia, parece que el no hacer nada es la decisión. Yo creo que responde a una indefinición. Creo que también responde a una falta de visión, a una falta de capacidad de ver las oportunidades que hay y aprovecharlas, porque yo creo que habría oportunidades que se están desaprovechando en estos últimos 2 años. Creo que la presión de las cabezas visibles de las asociaciones de víctimas es otro problema, precisamente como decía Galo, porque en parte siguen en ese, algunas de estas personas están, por causas que no hay que analizar ahora, en ese modelo bélico, ¿no? Y entonces que un preso sobreviva con un cáncer terminal más de los 9 meses que se había previsto es una pérdida para los derechos de las víctimas. Que alguien viva más de la esperanza de vida que le habían dado los médicos es un problema. Cuando estamos en ese esquema difícilmente podemos avanzar, pero afortunadamente yo creo que esa no es la opinión de las víctimas, sino solo de quienes atribuyen la representación. Bien, en cuanto a ideas claves, y ahora que termino en 3 minutos, como idea de propuestas, decía, anticipaba esta idea de cambio de políticas de destinos. Creo que es importante que el Ministerio del Interior cambie la política de destinos de cumplimiento. Aquí también hay otro de esos mitos, ¿no? Más está en el lado de los representantes de las víctimas, que es el de que si se les acerca es un beneficio. No, o sea, el lugar de cumplimiento de la condena no es un beneficio, de ningún modo, pero de ningún modo se puede concebir así. Que se haya estado produciendo un alejamiento como castigo no significa que luego el cumplir en un lugar cercano al domicilio sea un premio a una trayectoria. El cumplir en un lugar cercano al domicilio sería el principio general del ordenamiento jurídico y solo excepcionalmente y justificándolo se podría cumplir en un lugar distinto. Por lo tanto, esto es lo que debe justificarse, no lo contrario, ¿de acuerdo? Y además es que ahora no solo se sujeta a los principios, sino que tampoco es útil. En realidad mi impresión es que hoy día la dispersión de presos favorece el control por la rama más dura del colectivo, que es la que mantiene el control. Y durante una política de destinos diferente permitiría lo siguiente que quiero decir, que es la libertad de los presos en el sentido de la libertad de pensamiento, la libertad de recibir información plural y la libertad de debatir. Y yo creo que es importante eso, otra política de destinos de cumplimiento en las prisiones para favorecer el debate. Y en ese sentido traigo a colación aquella experiencia que se hizo en Anglaterra en 2011 de traer a personas del exterior para con los presos que quisieron entablar allí pues una charla y luego un debate, que fueron realmente unas experiencias yo creo que muy interesantes, muy enriquecedoras para los que estaban dentro presos, para la prisión misma, para los que fueron allí a hablar, para mí por supuesto. Yo creo que fue una experiencia interesante, que yo creo que esa idea de debate y libertad es importante. Otra idea
que se aplique la legalidad. Es decir, hay personas que están en condiciones legales de acceder a permisos, terceros grados, libertad condicional por enfermedad incurable, etcétera, que se aplique la ley. No hay mucho más que decir en ese terreno. Otra idea importante, pero no me voy a meter en ella, sería todo esto el reconocimiento del daño. Reconocimiento del daño, que vale, que no está mal que el EPPK o ETA tal reconozca que ha habido víctimas del terrorismo. Ya es un paso respecto a negarlo o calificarlas de daños colaterales. Pero reconocer no es solo decir que han existido. Reconocer es reconocer que el daño que han sufrido es injusto, y si no se incorpora eso, el reconocimiento, en mi opinión, queda bastante vacío y cojo, y parece que el comunicado de ETA de hoy pues no va en esa línea. Y otra cosa importante que yo no lo hubiera pensado al principio, pero luego hablando con víctimas, etcétera, en este tema de los encuentros restaurativos, me parece una idea muy interesante, que se reconozca no solo que el daño ha sido injusto, sino que ha sido inútil. Y parece que de repente entramos en el utilitarismo, y esto no encaja con los principios, que siempre estamos con los principios, y de repente esto es... No, pero es muy importante. Es decir, que la muerte de sobre la muerte de mi familiar se ha construido algo en este país. O sea, para las víctimas yo entiendo y comprendido que sea una ofensa el que se diga que hoy estamos como estamos en Euskadi gracias a la lucha de ETA durante tantos años. Es decir, que sobre la muerte de personas hemos construido aquí algo, es una ofensa a las víctimas. Por eso el reconocimiento de que hoy día estamos como estamos, afortunadamente mejor, a pesar y no gracias a ETA, me parece muy importante. Y aunque parezca un argumento puramente utilitarista, yo creo que no solo. El tema de la vía restaurativa, bueno, ya lo he comentado yo, aparte de lo que explicaba Galo, el tema de la justicia restaurativa lo explicaba más dentro de la justicia, la experiencia que se ha hecho no está dentro de la justicia porque no ha tenido ningún efecto sobre las penas. Es con personas que llevan cumplidos ya bastantes años de prisión que se entra en un encuentro dialogado restaurativo. Y yo creo que esta perspectiva restaurativa es mucho más interesante más allá de la justicia restaurativa. La perspectiva restaurativa. Es decir, que no se trata solo de que con el castigo ya hemos acabado el tema, no, hay que restaurar relaciones, y por eso a mí me parece muy importante que en los próximos tiempos se pueda avanzar en la perspectiva restaurativa a nivel local, y quienes tenéis responsabilidades en estos temas y posibilidades de actuación, me parece muy importante. Hay que ir a nivel local a restaurar relaciones, a restaurar malentendidos, eso que tú hablabas, Galo, de Glen Cree, todos esos muros que se saltaron, todos los prejuicios ideológicos que de repente cayeron, eso hay que hacerlo en los barrios, a nivel local, porque seguimos con esta incomprensión, con estos muros que habría que, si no derribar, al menos saltar. Y nada, gracias. Sí. Claro que el punto de inflexión es el 11S y que ya se estaba viendo. Desde entonces la idea de derechos frente al enemigo, la idea de rebaja de las garantías, la idea de que los enemigos del sistema no tienen por qué beneficiarse de las garantías para los mismos del sistema. Pero su recepción en España tiene lugar en determinadas condiciones que son propias de la historia de aquí. Cuando se recibe esta teoría conservadora y antigarantista en el derecho penal en otros países, se enfrenta, cuyo discurso es básicamente: el terrorismo va en contra del sistema, por lo tanto el sistema no debe ser buenista, debe defenderse y además se recurría así. No, fíjense ustedes lo que pasó en Alemania en el 33 y tal. Eso en todos los países se enfrentaba a las libertades que existían, por lo tanto sí lucha contra el terrorismo, pero siempre que, o sea, los límites de la lucha contra el terrorismo vienen marcados por las libertades. En España, si os dais cuenta, había lucha antiterrorista antes de que hubiera libertades. Y la cultura de los, no ya de los cuerpos policiales, sino de los mecanismos del Estado de Derecho, no democrático, pero sí, la judicatura, la fiscalía, era la cultura de que, bueno, hay que ser eficaz en la lucha antiterrorista. De manera que las libertades que vienen después, en vez de limitar
la vis expansiva de la lucha antiterrorista es al revés. Es las necesidades de la lucha antiterrorista las que condicionan hasta dónde deben llegar las libertades. Y esto es algo que es específico de este país y que condiciona el modo en que se recibe esta teoría del derecho penal del enemigo. Porque llega un momento en que hay un consenso, desde la transición, un consenso que no solamente es político. Antes hablabas de Acebes, pero Acebes también, con el caso de Egunkaria, que salió con todas las bendiciones, no solamente que eran inocentes, sino que no se les había garantizado el derecho a no ser torturados. Hay una mención en puesta por la propia Audiencia Nacional de que sus declaraciones no han de ser tenidas en cuenta, incluso porque la verosimilitud está viciada por esto. La propia Audiencia Nacional lo dice. Acebes estaba diciendo que sus denuncias de tortura respondían a que eran etarras. Pero lo mismo que lo decía Acebes, Ares, en el Parlamento Vasco, promovió, esto es la página de las más vergonzosas que ha tenido el Parlamento Vasco, una resolución diciendo que quien denuncie torturas, como estamos en un Estado democrático, debe ser acusado, debe ser denunciado a su vez. El Parlamento Vasco lo aprobó. De manera que no hace falta irse hasta Madrid ni hasta el PP. Este consenso olvida que lo que convierte a una persona en víctima de la tortura es el hecho de haberla sufrido, no al servicio de qué régimen democrático o dictatorial estaba la persona que las perpetró. Y esto no lo tenemos en la cabeza. Pensamos que por definición, un Estado democrático, pues entonces ya no puede resultar, y que diga lo contrario, miente, o es un enemigo del sistema. Este consenso era social, doctrinal, en la propia universidad, político, mediático, y ha llegado a condicionar nuestro entendimiento de los derechos fundamentales. Y hace referencia a la propia cuestión de la legitimidad. Cuando Acebes decía eso, lo que estaba diciendo es que nosotros estamos llevando una lucha legítima en la medida en que defiende derechos humanos. Por lo tanto, si usted cuestiona que nosotros estemos respetando los derechos humanos, está entrando en el mismo campo de batalla que nosotros estamos librando contra el terrorismo. Por lo tanto, es una nueva edición del conmigo contra mí. Yo tengo la razón en todo lo que haga porque el fin justifica los medios. Por lo tanto, retomando la idea de habría que juzgar, claro, a nivel penal, todo lo que no esté prescrito y aparezcan elementos, y eso es lo que está. Cada vez que Estrasburgo dice no se ha instruido bien, instrúyase bien. A ver qué pasó con aquel informe forense, a ver por qué usted no tomó en cuenta aquella declaración. Claro que sí. Otra cuestión es la pregunta de habría que juzgar en cuanto a de qué valdría de cara a la memoria, de cara a la reconciliación. Pues valdría, entiendo yo, en la medida en que serviría para construir un consenso muy amplio sobre la idea de que el Estado de Derecho funciona, de que efectivamente era vencer a ETA en el sentido de que vencía la democracia. Y desde ahí vendría el vencer y el convencer. Ahí estaría la idea del convencer. Y esto va vinculado con lo que tú comentabas. Claro que la falta de libertades hacía que mucha gente en su momento diera una legitimidad a ETA. Por lo tanto, el obstáculo que va a encontrar, la idea de nada tuvo sentido, hay que pedir perdón por todas las víctimas, solamente tendrá sentido en la medida en que exista ese consenso. Si no, en el mejor de los casos va a haber una aceptación cínica en virtud de los beneficios que esperas, bueno, que puede ser racional, lo cínico puede tener un componente razonable, pero nada que ver con cuestiones de auténtica fundamentación sólida de la convivencia sobre valores democráticos. Solamente en la medida en que seamos capaces de mirarnos al pasado, unos y otros, y el Estado también, aunque eso cuestiona la legitimidad de cómo ha hecho las cosas, solamente de esa medida estaremos en condiciones de convencer a alguien de que merece la pena un consenso de convivencia basado en la profunda maldad de la violencia con fines políticos. ¿No había más cosas? Sí, yo en la línea que dice Rafa, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que va en los principios en lo que apuntaba Galo, es decir, que el Estado reconozca que en la lucha contra el terrorismo no ha actuado con las manos limpias, no va en detrimento del Estado y en debilitar la lucha antiterrorista ya en el sentido de la lucha por la legitimación, sino todo lo contrario, ¿no? Frente a la idea de que tenemos que huir del modelo bélico de suma cero,
sino en ese otro modelo en el que todos los vulneraciones de derechos humanos están en el mismo plano sin que eso suponga acusaciones de ningún tipo, ¿no? Añadiendo a lo que tú decías, Rafa, el tema de que llegaron las libertades y sin embargo el derecho penal se ha seguido expandiendo como forma parte de su lógica interna, también hay que relacionarlo con la idea de que llegó las libertades, llegó la democracia con sus déficits, obviamente, y también la violencia de ETA se fue expandiendo. Es decir, probablemente, precisamente, por deriva de su disminución de legitimidad en la lucha contra el Estado democrático, la lógica político-militar lleva a que hay que incrementar la violencia para incrementar la legitimación perdida en el fondo ante que se está luchando contra un Estado con sus dificultades y de transición democrático. Y por eso precisamente, y lo uno con otra idea, ya no estamos en el 77 y ya no estamos en el 82 de justicias transicionales de ese tipo, como queremos llamar, decirlo muy rápidamente, que nos olvidemos ya, que ya no estamos en esta situación. Ni las víctimas están en la misma posición, ni permitirían soluciones con el 77 y el 83, ni el Estado está en la misma posición de legitimación que en aquellos momentos de la transición. Y dos temas más. Completamente de acuerdo con lo de Miren, es decir, otro de esos mitos de la mitología vasca es que el Estado español falla contra los vascos, es donde quiebra sus principios. No, no. Contra los nigerianos, yo soy abogado, estoy en las comisarías y en los juzgados, con los nigerianos, los senegaleses y los rumanos, en las comisarías se reparte bien. ¿De acuerdo? Es decir, no es un fenómeno excepcional, etcétera. Lo digo de esta manera medio así de broma, pero para que entendáis que, en fin, que las quiebras del Estado de Derecho no son una manía contra los vascos, es una cosa general, ¿de acuerdo? Y en ese sentido la reforma de Gallardón es una barbaridad a los que nos va a conducir en este proceso que antes hablaba del Código del 95, la Ley del 2003, la reforma del 2010, y ahora vamos a esta de la cadena perpetua, que no supongo que se conocerá de esta manera, y podemos anticipar otras barbaridades, porque la visa expansiva del derecho penal no conoce límites. Ahora van a introducir la cadena perpetua para 3 supuestos. No os preocupéis que en un plazo de 5 o 6 años podemos anticipar que estos supuestos se ampliarán, como ha ocurrido con la libertad vigilada y otras cosas que introdujeron los socialistas en el 2010, que tampoco esto es cuestión de quién se alterna en el poder, sino que es un fenómeno general. El tema de los casos no juzgados y las condenas mínimas por las que se preguntaba, a ver, yo creo que es importante eso, tener en cuenta que la eficacia del derecho aquí va a ser limitada. De los casos que se dicen no resueltos en materia de violencia de ETA, no me refiero a otros no resueltos, en materia de torturas, etcétera, que también tienen sus propias vías, vía los mecanismos internacionales también, la mayor parte están prescritos. El sistema de justicia penal solo sirve para declarar la responsabilidad penal de una persona. Por tanto, si hay un penalmente responsable, muerto. Si hay una responsabilidad penal prescrita, el sistema de justicia ya no sirve para establecer la verdad sobre lo ocurrido. Por tanto, tendremos que ir pensando en otros mecanismos para dar respuesta al derecho a la verdad que asiste a las víctimas. El sistema de justicia a muchas ya no les sirve porque ha transcurrido mucho tiempo, porque han fallecido los autores, por otras razones, ¿de acuerdo? Hay mucha verdad que hacer todavía sobre lo ocurrido en los últimos 40 años y no es el sistema penal el que lo va a conseguir. Yo creo que es una idea importante. En cuanto al tema de la doctrina Parot, yo creo que puede estar un poco amortizado el tema, es decir, no se trata de explicar lo de la doctrina Parot, la sentencia del año 2006, pero yo creo que se comprende bien si se ve en el tiempo. En el 2003, ley de cumplimiento íntegro de las penas. Problema, las leyes no se pueden aplicar a los hechos cometidos, las leyes penales, a los hechos cometidos con anterioridad. Tenemos un problema, la mayor parte están condenados con anterioridad, por tanto tenemos que buscar una solución. La solución es 2006, una sentencia que nos permite, mediante una decisión jurisprudencial, saltarnos el principio, el derecho fundamental a la irretroactividad de las normas penales. ¿De acuerdo? Y entonces pues, se crea esta jurisprudencia, ingeniería jurídica, ¿no? en el que se crea la doctrina Parot. Es de esperar que en breve esto caiga. Y a mí me preocupa más que el tema
jurídico, me preocupa más el tema político de cómo se pueda vivir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que acabe con la llamada doctrina Parot. Yo en ese sentido, un apunte simplemente, lo preocupante es cómo se presenta socialmente. En marzo tuve ocasión de debatir con el que decía que era el padre de la Parot, ¿no? El magistrado Sánchez, no, Pablo Bermúdez, porque es el que lo sacó en primer lugar en la Audiencia Nacional y luego en el Supremo. Sí, también hay quien le llama doctrina Baglietto por la abogada que tenía. Ya. Pues él decía, no, yo soy el padre de la doctrina Parot. Estamos debatiendo en el Colegio de Abogados de Vizcaya y él, claro, con habilidad, decía, les voy a poner a ustedes una serie de supuestos, ¿no? Entonces, claro, un asesino que ha hecho un asesinato tantos años, otro asesino ha hecho 70 asesinatos, pues lo mismo, ¿es esto justo? Y con ese tipo de planteamientos demagógicos y después, yo lo que frecuentaba, no solamente es justo desde el punto de vista de los principios a los que responde, tú no puedes estar 600 años en la cárcel, ¿no? Tú tienes un periodo de vida limitado, por lo tanto, para que la pena tenga la función de reinserción y todas las funciones que le asigna la Constitución, que son las que legitiman al Estado para aplicarla, no lo olvidemos, tienes que poner esa posibilidad de reinserción y a eso responden las limitaciones. Pero es que, aparte de esto, está todo el problema del principio de legalidad, lo necesario. Por lo tanto, no solamente es que es injusta la doctrina Parot, sino que es algo peor que injusta, es ilegal. Para un tribunal es peor todavía, porque es ilegal porque va en contra de este principio de retroactividad de la ley desfavorable. Y más allá de que pues, esperemos que Estrasburgo confirme la sentencia que dictó en primera instancia, lo grave es que esta forma demagógica, y no ya en delitos de terrorismo, cualquier otro, que es una forma de ir en contra del principio de reinserción, pueda calar en la sociedad. Esto es... Bueno, agradezco especialmente a Rafa y a Xavi su presencia, a todos nosotros, desde luego la altura del debate, yo creo que no ha estado para nada mal. Y no sé si asumo competencias que no debo, pero viendo el calendario y a esto propongo que empecemos la siguiente.